Estimados alumnos, un cordial saludo, la más grata bienvenida a este video nuevamente donde vamos a impartir ciertos conceptos fundamentales que tienes que tener claro para un correcto procedimiento de auditoría tributaria al más alto nivel, ¿sí? Acorde a las exigencias del mercado actual y acorde a las exigencias de cualquier administración de una compañía en el Ecuador. Sin más, empecemos. En el video actual voy a tratar de mencionar cuáles pudieran ser los impactos fiscales que tú deberías tener en cuenta cuando revises la documentación fiscal de la compañía a la cual vas a realizar el proceso de auditoría tributaria. Y me quiero enfocar en tres aspectos fundamentales. Primero, que es el tema relacionado a los sueldos y salarios y beneficios sociales. El tema de los honorarios profesionales y el tema de las regalías como tal. Para el tema de los sueldos, salarios y beneficios sociales, no nos olvidemos que para todo esto debe haber un contrato laboral que debe ser respectivamente validado por el Ministerio de Trabajo, en el cual vamos a suponer que se fijó un salario de $1000, el cual, bajo normativa NIF, debe ser reconocido cuando se conoce en los estados financieros. En la vida real y en la vida actual, se reconoce a medida que se va pagando mes a mes la nómina. Correcto. Sin embargo, si los pagos de nómina suelen ser un poco retrasados, el deber por normativa NIF es provisionar estos gastos porque sabes que van a desembolsar un recurso económico a futuro, en el corto plazo. Entonces, quieras o no, vas a igual que tener que provisionar este gasto de nómina. Ahora bien, esta relación contractual que da vida a este vínculo entre empleador y empleado, se desprenden otro tipo de rubros y beneficios que tiene que también la empresa considerar para efectos de dejar sus estados financieros correctamente evaluados y correctamente presentados. ¿Cómo son los beneficios sociales? El 13º sueldo, 14º, vacaciones y fondos de reserva. No te olvides que el 13º sueldo es aquel bono navideño que los empleadores cancelan hasta el 24 de diciembre de cada año. El 14º, también llamado como bono escolar, que lo pagan en el mes de abril, en el mes de marzo hasta el 15, perdón. Y el tema de las vacaciones, que efectivamente, junto con el fondo de reserva, son derechos que tiene el empleador para gozar siempre y cuando hayan cumplido más de un año de relación contractual con su empleador. Todos estos beneficios tienen que ser reconocidos en los estados financieros para efectos de que cuando vayan a realizar la conciliación tributaria puedan determinar efectivamente su deducibilidad. Y aquí es donde viene un poco el tema fiscal. La ley fiscal te obliga a ti como auditor tributario a revisar que estos pagos hayan sido honrados e inclusive las aportaciones a la seguridad social hayan sido cumplidas, ¿sí?, en tiempo y forma. Pero me refiero hasta el mes de diciembre, que es el periodo al cual tú estás presentando tu declaración de impuesto a la renta. Quiere decir que al momento de presentar tu declaración juramentada o jurada de impuesto a la renta en el mes de abril, tú como auditor tienes que validar que todas aquellas aportaciones y obligaciones de beneficios sociales que quedaron pendientes de pago hasta diciembre hayan sido honradas hasta antes de declarar tu impuesto a la renta en abril. Si es así, todos esos gastos serán deducibles de impuesto a la renta, ¿correcto? Entonces, eso para que lo tengas claro. Ahora, si nos pasamos un poquito al ámbito de honorarios profesionales, las sugerencias que yo te doy para que puedas realizar un correcto procedimiento de auditoría es que veas efectivamente que el servicio que estás recibiendo vía presentación de factura, obviamente sea correctamente registrado en las cuentas contables correctas, sean hechas las retenciones de impuestos respectivas y la tarifa del IVA sea acorde a la descripción de la factura que estás recibiendo por parte de tu proveedor determinado, pues, ¿no? Entonces, si estos principios se cumplen, tú estás cumpliendo lo que te indica rentas referente al principio de formalidad, que es tener una factura y aplicar las retenciones correspondientes al servicio que estás adquiriendo. Ahora, el otro principio que también hay que tener mucho en cuenta y que te lo imparto el día de hoy es el tema del principio de la imputabilidad, que no es otra cosa que el principio
en el cual rentas se basa mucho y que revisa que aquel gasto que estás registrando en libros te sirva para generar renta gravable. Entonces, este es otro principio que te invito a que revises para poder comprobar la deducibilidad de ese gasto de honorario profesional. Si todo esto se cumple y aparte la compensación o el pago de esta factura se hace a nombre de la persona al cual tú recibiste la factura, se cumplen los 3 aspectos fundamentales críticos que revisa rentas para aplicar la deducibilidad de estos gastos. Por lo tanto, en tu conciliación tributaria perfectamente puedes darle un check si es que ves que la compañía ha determinado como deducible este gasto, porque está correctamente aplicado. Sin embargo, hay una consideración importante que debes tener muy presente, que es que hay aquellos profesionales que son gerentes generales, administradores y aparte son socios de la compañía. Usualmente he visto compañías en donde estas personas son afiliadas a la seguridad social y aparte se les cancela todos los beneficios sociales como que fueran un empleado más. Aquí la normativa NIF no te exige, ¿sí?, que no reconozcas estos gastos. Sin embargo, la ley fiscal sí te pide que tú no debas registrarlos en la seguridad social, ¿sí?, sino que más bien los gastos de honorarios profesionales de estas personas sean cancelados vía presentación de factura y que los aportes como seguridad social 945 y aportes patronales 1115, ¿sí?, obviamente eso sí sea pagado a la seguridad social y es el único gasto que es permitido de deducibilidad en el impuesto a la renta vía presentación de planillas del IES. Pero el sueldo base como tal no puede ser computabilizado como planilla del IES, sino que más bien tiene que ser honrado, pagado y computabilizado acorde a la presentación de la factura respectiva por esta persona. Entonces, eso es otra consideración que deben tener en cuenta. En el tema de las regalías, pasemos un poquito a este tema, lo que les puedo decir básicamente es que la regalía es un derecho que tú estás comprando, un derecho de una patente, un derecho de una licencia que tú estás adquiriendo. Usualmente hay patentes que tú compras en el cual inicialmente haces un pago fuerte. Vamos a suponer que compraste la licencia para poder distribuir un software que sabe predecir si va a haber un clima templado o va a haber lluvias. Vamos a suponer este ejemplo. Y pagas 100.000 de contado, ¿sí?, para poder hacer uso de este software. Entonces, obviamente, este pago tú no lo puedes cargar a resultados directamente. Eso sería una mala aplicación de la normativa financiera. Tú deberías activarlo en un activo no corriente y empezar a amortizarlo a lo largo de vida útil de este activo. Usualmente bajo NIF lo que yo haría es tratar de amortizarlo a la vida útil del contrato, porque obviamente pues la compra de este tipo de activos, en particular activos intangibles, obviamente pues tienen que estar respaldados en un contrato y yo debería amortizarlos de acuerdo a la vida útil del mismo, ¿sí? Bajo ley fiscal, lo que te permite la normativa fiscal vigente es que tú puedas amortizarlo a 20 años plazo, con lo cual efectivamente el gasto que tú reconozcas a 20 años será perfectamente deducible de impuesto a la renta. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos pagos de regalías que usualmente quien te vende este software te dice que tiene que pagar al año un determinado porcentaje por las ventas que hagas? Si el caso puntual es que la compañía que te vende es un agente totalmente independiente a ti, todo el pago que tú realices será perfectamente deducible. Pero ¿qué pasa cuando quien te vende también es una compañía relacionada a ti? Ahí existen otras consideraciones que hay que tener en cuenta de acuerdo a la normativa legal fiscal vigente. Y es que cuando son empresas relacionadas entre sí, hay un tope, hay un techo, que es el 20% del límite máximo para la deducibilidad de este tipo de gastos de regalías. Pero es el 20%, ¿sí?, de la base imponible de impuesto a la renta, más el total de estos costos que se incurran. Será el tope máximo que te permita la ley fiscal tomarte como deducibilidad para el tema de gasto de regalías. Sin embargo, hay otras consideraciones que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema cuando son empresas que están en periodo de preoperación.
para este caso, si hay algún tema de regalía que hay que considerar, el tope será el 10% del total de los activos. Hay otras consideraciones importantes, sí, que debes tomar en cuenta, que este límite de deducibilidad, que es el 20%, deja de tener importancia y llega a ser hasta el 100%, siempre y cuando estas empresas relacionadas que hayan hecho la compra y venta de la patente, de la marca, de la licencia como tal, ¿sí? Obviamente compartan la tarifa efectiva del impuesto aplicable a la renta en las mismas proporciones. Si la una paga el 25, la otra también haya pagado el 25. Entonces, en ese caso, el límite de la deducibilidad del 20% que te había explicado deja de tener efecto, ¿sí? Ahora bien, la última consideración que debes tener en cuenta es que cuando estas empresas relacionadas como tal, suponiendo que la empresa A de Europa gozó más de 20 años de esta marca, de esta patente, y después de los 20 años te la vende o te la transfiere, y tú empiezas a usufructuar con esa marca y patente, y empiezas a pagar regalías y rentas, determina que esa patente y esa regalía ya existían más de 20 años en la empresa que está vendiendo y que es relacionada, obviamente todos aquellos gastos locales por regalías que tú incurras serán no deducibles para efectos de la determinación del impuesto a la renta. Entonces, como te digo, yo necesito que tengas claro estos aspectos para que puedas realizar un mejor proceso de determinación fiscal del impuesto a la renta de las compañías para las cuales vayas a ser contratado. En próximos videos seguiremos abordando más temas que necesito que tengas claro en este proceso de auditoría fiscal. Te mando un cordial saludo y que tengas un excelente resto de día.